Hay algo que quiero contarte hoy, algo que tal vez necesitabas escuchar justo en este momento de tu vida, y es esto: tú no tienes que cargar con el peso de la venganza, no tienes que desgastarte luchando contra quienes te han herido, porque existe una forma antigua, profunda y misteriosa de liberarte de esas cadenas invisibles que atan tu alma a la amargura. Voy a hablarte hoy de un ritual que viene desde tiempos inmemoriales, un ritual sencillo pero poderoso que involucra algo tan simple como la sal y tu propia esencia, tu propia orina, para cortar las ataduras negativas que otros han tejido alrededor de tu vida. Pero antes de que pienses que esto es algo extraño o ajeno a la fe, déjame decirte que lo que voy a compartir contigo hoy es mucho más que un simple ritual. Es una enseñanza sobre el perdón, sobre la liberación espiritual, sobre cómo dejar que el universo, que Dios, que esa fuerza superior que todo lo ve y todo lo sabe, se encargue de hacer justicia mientras tú recuperas tu paz interior. Mira, llevo muchos años acompañando a personas como tú, personas que han vivido, que han sufrido, que han sido traicionadas, calumniadas, heridas por aquellos en quienes confiaban. Y una de las cosas que más he visto en todos estos años es como el deseo de venganza, ese fuego que arde dentro del pecho cuando alguien nos ha hecho daño, puede consumirnos por completo. He visto a personas mayores con toda una vida de experiencias a sus espaldas que siguen atadas emocionalmente a alguien que les hizo daño hace 20, 30, incluso 40 años. Y esa atadura, ese resentimiento que no se suelta, es peor que cualquier cadena física, porque te roba la alegría, te quita el sueño, te impide disfrutar de lo que sí tienes de bueno en tu vida. Recuerdo a una señora que conocí hace años, una mujer de casi 75 años, con el rostro marcado por el tiempo, pero también por una amargura profunda que se notaba en cada gesto, en cada palabra. Me contó que su hermana le había robado la herencia que les dejó su madre, que había manipulado documentos, que había mentido ante toda la familia y que desde entonces, desde hacía más de 20 años, ella no podía dejar de pensar en esa injusticia. Cada día, al despertar, lo primero que venía a su mente era el rostro de su hermana, y cada noche, al acostarse, lo último que la acompañaba era ese dolor, esa rabia contenida. Le pregunté si su hermana sabía cuánto la hacía sufrir y me dijo que probablemente no, que su hermana seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Y ahí estaba la clave de todo, ahí estaba el secreto que ella no había visto. Su hermana vivía tranquila mientras ella se consumía en su propio veneno. Eso es lo que hace el resentimiento, eso es lo que hace el odio contenido. Se convierte en tu propio verdugo. Tú sigues sufriendo mientras la persona que te hizo daño quizás ni siquiera piensa en ti, o peor aún, quizás disfruta sabiendo que te tiene atrapada en ese sufrimiento. Y entonces viene la pregunta más importante de todas, la pregunta que cambia todo. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esa persona tenga poder sobre tu paz, sobre tu felicidad, sobre tu alma? Porque mientras tú estés atada emocionalmente a quien te lastimó, esa persona sigue teniendo control sobre ti, sigue robándote la vida que te queda por vivir. Ahora bien, entiendo perfectamente que cuando alguien nos ha hecho daño, especialmente un daño profundo, injusto, cruel, algo dentro de nosotros grita pidiendo justicia, y eso es humano, es completamente natural. No voy a decirte que no sientas esa rabia. No voy a decirte que perdones inmediatamente como si nada hubiera pasado, porque eso sería falso. Sería pedirte que reprimas tus emociones, y las emociones reprimidas se convierten en enfermedades del alma y del cuerpo. Lo que sí voy a decirte es que hay una forma de soltar esa carga sin que eso signifique que estás dejando que la injusticia quede impune. Hay una forma de liberar esa energía negativa que llevas dentro sin que tengas que convertirte tú también en alguien que hace daño. Y aquí es donde entra este ritual del que quiero hablarte. Este ritual antiguo que combina elementos de la sabiduría popular, de las tradiciones espirituales, de muchas culturas, y que tiene una base profunda en leyes universales que ni tú ni yo inventamos, sino que siempre han estado ahí, funcionando silenciosamente en el tejido invisible de la realidad. Este ritual no se trata de hacer brujería, no se trata de invocar fuerzas oscuras, ni de desearle el mal a nadie. Se trata de algo mucho más profundo y más sabio. Se trata de devolver al universo aquello que no te pertenece. Se trata de cortar las cuerdas energéticas que te mantienen atada a tu agresor. Se trata de permitir que la justicia divina, esa justicia que todo lo ve y que nunca falla, haga su trabajo mientras tú recuperas tu libertad interior. La sal, desde tiempos ancestrales, ha sido considerada un elemento purificador, un elemento que absorbe las energías negativas, que limpia, que protege.
En la Biblia misma, en el Antiguo Testamento, encontramos referencias a la sal como símbolo de pacto, de pureza, de preservación. Jesús mismo dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? Porque la sal preserva lo que es bueno, porque la sal da sabor a lo que es insípido, porque la sal tiene propiedades que van mucho más allá de lo que vemos a simple vista. Y por otro lado, tu orina, aunque pueda sonar extraño o incómodo hablarlo, es en realidad un líquido que lleva tu esencia más pura, tu información biológica y energética. Es literalmente una parte de ti que sale de tu interior y que carga con todo lo que hay dentro de ti, tanto lo bueno como lo que necesitas soltar. Cuando combinas estos dos elementos, la sal y tu propia orina, en un ritual realizado con la intención correcta, con el corazón puesto en la liberación y no en el daño, lo que estás haciendo es crear un acto simbólico, pero poderosísimo, de desapego, de corte energético, de devolución al universo de aquello que te han enviado como negatividad, como maldad, como deseo de verte caer. No estás atacando a nadie, no estás enviándole mal a nadie. Simplemente estás diciendo: esto que me enviaron, esto que pusieron sobre mí, no me pertenece. Lo devuelvo a su origen, que el universo haga justicia como mejor convenga. Ahora déjame explicarte cómo funciona esto desde una perspectiva más profunda, porque no quiero que pienses que esto es superstición vacía o simple pensamiento mágico. En todas las tradiciones espirituales serias, desde el budismo hasta el cristianismo místico, desde las enseñanzas orientales hasta la sabiduría de los pueblos originarios, existe la comprensión de que todo en el universo es energía y que esa energía responde a la intención, a la voluntad, a la conciencia. Cuando alguien te desea mal, cuando alguien te envidia, cuando alguien te maldice con sus palabras o con sus pensamientos, esa persona está enviando hacia ti una forma de energía, una vibración que busca afectarte, debilitarte, hacerte tropezar. Esa energía no es imaginaria, no es un cuento de hadas, es tan real como las ondas de radio que no puedes ver, pero que transmiten información a través del aire. Y si tú permaneces conectada emocionalmente a esa persona, si sigues pensando en ella con rabia, con miedo, con resentimiento, lo que estás haciendo es mantener abierto el canal por el cual esa energía negativa puede seguir llegando a ti. Es como si tuvieras una herida abierta y todos los días volvieras a tocarla, a rascarla, impidiendo que cicatrice. El ritual del que te hablo no es magia en el sentido de algo sobrenatural y ajeno a las leyes de la realidad. Es más bien aplicar conscientemente principios espirituales para cortar ese canal, para cerrar esa herida, para decirle a tu propia alma: ya es suficiente, ya no más, me libero de esto. Permíteme contarte cómo se realiza este ritual, pero antes de eso, quiero que entiendas algo fundamental. La actitud con la que lo hagas es más importante que el ritual mismo. Si lo haces con odio en el corazón, con deseo de venganza, con intención de dañar, entonces lo que estás haciendo es añadir más oscuridad a la oscuridad. Y eso eventualmente se volverá contra ti, porque las leyes espirituales son claras. Lo que envías regresa multiplicado. Pero si lo haces desde un lugar de necesidad genuina, de liberación, de cansancio profundo, de cargar con ese peso, de deseo sincero de recuperar tu paz, aunque quien te hizo daño nunca reconozca su falta, entonces el ritual se convierte en un acto sagrado de sanación personal. Para realizar este ritual necesitas muy poco. Un recipiente pequeño, puede ser un vasito, un frasquito de vidrio, algo que puedas cerrar bien. Necesitas sal gruesa de la más común que encuentres. No hace falta que sea sal especial ni nada por el estilo. La sal es sal y todas tienen las mismas propiedades purificadoras, y necesitas una pequeña cantidad de tu propia orina recogida preferiblemente por la mañana en ayunas, que es cuando está más concentrada, más pura, más cargada de tu esencia. Lo que vas a hacer es muy sencillo. Llenas el recipiente hasta la mitad con tu orina. Luego añades varias cucharadas de sal hasta que la solución esté bien saturada, bien cargada de sal, hasta que sientas que ya no se disuelve más. Mientras preparas esta mezcla, es importantísimo que lo hagas en un estado de tranquilidad interior, en un momento en el que estés sola, en silencio, sin distracciones. No pongas música fuerte, no tengas el televisor encendido, no estés pensando en 1000 cosas a la vez. Este es un momento sagrado, es un momento en el que estás trabajando con tu propia energía, con tu propia intención, y por lo tanto requiere tu presencia plena, tu conciencia completa.
Puedes, si quieres, encender una vela blanca, porque la luz de la vela siempre eleva la vibración del espacio, siempre trae claridad, siempre aleja las sombras, tanto las físicas como las invisibles. Una vez que tienes tu recipiente con la mezcla de orina y sal, vas a cerrar los ojos por un momento. Vas a respirar profundamente 3 veces, despacio, conscientemente, sintiendo como el aire entra y sale de tus pulmones, sintiendo como tu corazón late en tu pecho, reconectándote con tu cuerpo, con tu presencia, con tu ser más profundo. Y luego, con voz firme pero serena, vas a decir algo como esto, con tus propias palabras, desde tu propio corazón. A través de este elemento que lleva mi esencia y a través de esta sal que purifica y protege, yo devuelvo al universo toda energía negativa que haya sido enviada contra mí. Devuelvo toda envidia, todo maleficio, toda intención de daño, toda palabra dicha para herirme. No es mío cargar con esto, no me pertenece este veneno. Lo devuelvo a su fuente de origen y pido que la justicia divina, que todo lo ve y todo lo sabe, haga lo que deba hacerse. Yo elijo la paz, yo elijo la libertad. Yo me libero ahora de todas las cadenas invisibles que me ata quienes me han hecho mal. Así sea, así es, así será. No tiene que ser exactamente con esas palabras. Puedes usar las tuyas propias, puedes hablarle a Dios como tú lo concibas, puedes invocar a los ángeles y esa es tu creencia. Puedes simplemente hablar desde tu corazón. Lo importante es la intención, es que realmente sientas que estás soltando algo, que estás liberándote de una carga. Después de decir estas palabras o las que tú elijas, vas a cerrar bien el recipiente y lo vas a dejar en un lugar oscuro durante 3 días. Puede ser debajo de tu cama, dentro de un armario, en algún rincón donde no le dé la luz directa del sol. Durante esos 3 días, procura no pensar demasiado en el ritual. No estés revisando el frasco cada rato. Simplemente confía en que el proceso está haciendo su trabajo. Al tercer día vas a sacar el recipiente y vas a desechar su contenido en un lugar donde corra agua, idealmente en el inodoro, dejando que todo se vaya con el agua, simbolizando que todo eso negativo se va de tu vida, se disuelve, se aleja para siempre. Mientras lo haces, puedes repetir mentalmente o en voz baja que se vaya lo que no es mío, que se vaya lo que me hace daño, que mi vida sea limpia y libre de toda influencia negativa. Después lavas bien el recipiente o si prefieres simplemente lo desechas también, especialmente si es algo barato, un vasito de plástico o algo así, y listo, el ritual está completo. Ahora bien, después de hacer esto, lo más importante viene a continuación, y es algo que muchas personas olvidan. Tienes que cambiar también tu energía interna, tienes que trabajar en tu propio proceso de sanación emocional. El ritual es una herramienta, es un apoyo, es una forma de marcar un antes y un después, pero no es una solución mágica que va a borrar instantáneamente años de dolor, años de resentimiento, años de heridas acumuladas. Lo que el ritual hace es abrir una puerta, es crear una grieta en esa muralla de amargura que has construido alrededor de tu corazón. Pero eres tú quien tiene que atravesar esa puerta, eres tú quien tiene que hacer el trabajo interno necesario para realmente liberarte. Y ese trabajo interno implica varias cosas. Primero, implica reconocer conscientemente que has sido herida, que tienes derecho a sentir lo que sientes, que tu dolor es válido y que no tienes que minimizarlo ni negarlo. Muchas personas, especialmente en tu generación, fueron educadas con la idea de que hay que ser fuertes, de que hay que aguantar todo sin quejarse, de que mostrar dolor es mostrar debilidad. Y eso es una mentira terrible que ha hecho mucho daño, porque las emociones negadas no desaparecen, simplemente se entierran en el subconsciente y desde ahí siguen haciendo estragos, manifestándose como enfermedades físicas, como insomnio, como ansiedad, como depresión. Entonces, el primer paso es permitirte sentir. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas escribir una carta a esa persona que te hizo daño, una carta que nunca vas a enviar pero que te permite decir todo lo que tienes guardado, escríbela. Si necesitas hablar con alguien de confianza, con un amigo, con un familiar, con un consejero espiritual, hazlo. No cargues sola con todo ese peso, porque el peso compartido se vuelve más ligero. Y a veces el simple hecho de poner en palabras lo que sentimos ya es en sí mismo sanador. El segundo paso es comprender, y esto es algo más difícil, pero tremendamente liberador, que la persona que te hizo daño probablemente actuó desde su propio dolor,
desde su propia oscuridad interior, desde sus propias heridas no sanadas. Esto no justifica lo que hizo, no hace que esté bien. No significa que tengas que perdonarla inmediatamente o volver a tener contacto con ella, si no quieres, pero sí te ayuda a ver la situación desde una perspectiva más amplia, más madura, más sabia. La gente herida hiere a otros. La gente que no ha recibido amor no sabe cómo dar amor. La gente que vive en la oscuridad intenta apagar la luz de los demás. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Ya no ves a esa persona como un monstruo todopoderoso que tiene control sobre tu felicidad, sino como un ser humano profundamente confundido, profundamente perdido, profundamente infeliz, alguien que merece más compasión que odio. Y ojo, compasión no significa justificar ni permitir el abuso. Compasión significa entender que todos somos seres imperfectos, todos cometemos errores, todos hemos hecho daño en algún momento, aunque no fuera nuestra intención, y todos merecemos la oportunidad de sanar y crecer, aunque no todos la aprovechen. El tercer paso, y quizás el más importante de todos, es trabajar conscientemente en recuperar tu propia luz interior, en reconstruir tu propia alegría, en volver a conectarte con todo lo que sí es bueno en tu vida. Porque mira, una de las cosas más tristes que he visto en personas que han sido profundamente heridas es cómo el dolor se convierte en su identidad, cómo la historia de la traición se convierte en el centro de su vida, cómo poco a poco van dejando de ver todo lo demás que existe más allá de esa herida. Y entiendo que cuando el dolor es muy grande, cuando la injusticia es muy evidente, puede parecer imposible pensar en otra cosa. Pero ahí es donde está precisamente el poder del enemigo sobre ti. Ahí es donde te tiene atrapada. Mientras tu mente y tu corazón estén ocupados completamente por el resentimiento, por la rabia, por el deseo de que esa persona reciba su merecido, no hay espacio para la alegría, no hay espacio para la gratitud, no hay espacio para el amor, no hay espacio para Dios. Y cuando digo Dios, no me refiero necesariamente a una imagen religiosa específica, me refiero a esa presencia amorosa que está siempre ahí en lo más profundo de tu ser, esperando que te aquietes, que te serenes, que dejes de lado todo el ruido exterior y todo el ruido interior para poder escuchar su voz suave, su guía sabia, su consuelo infinito. Esa presencia no puede entrar en un corazón que está completamente cerrado por la amargura. No puede trabajar en un alma que está completamente ocupada alimentando el odio. Por eso, el verdadero trabajo espiritual, el verdadero camino de sanación implica hacer espacio interior. Y hacer espacio interior significa soltar, significa dejar ir, significa permitir que el río de la vida siga fluyendo en lugar de intentar detenerlo con tus manos llenas de piedras de resentimiento. Cada vez que te sorprendas pensando obsesivamente en quién te hizo daño, cada vez que te des cuenta de que estás rumiando mentalmente la misma historia una y otra vez, detente conscientemente y redirige tu atención hacia algo que te traiga paz, hacia algo que te traiga alegría, aunque sea momentánea. Puede ser algo tan simple como mirar por la ventana y observar un árbol moviéndose con el viento. Puede ser poner una mano sobre tu corazón y sentir tu propio latido. Puede ser recordar un momento hermoso de tu pasado, un momento en el que fuiste feliz, en el que te sentiste amada, en el que experimentaste la bondad de la vida. Poco a poco, con paciencia, con constancia, con amor propio, vas entrenando tu mente para que deje de ser esclava del pasado doloroso y empiece a abrirse al presente, que es el único momento en el que realmente puedes experimentar la paz. Y hablando de paz, quiero que entiendas algo fundamental. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es que todo en tu vida sea perfecto. La paz no depende de que quien te hizo daño reconozca su error o te pida perdón. La paz verdadera, la paz profunda, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, es un estado interior que puedes cultivar independientemente de lo que esté pasando en el exterior. Es la capacidad de estar bien contigo misma, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Es la capacidad de confiar en que hay un orden mayor funcionando en el universo, incluso cuando parece que todo es caos. Es la capacidad de soltar el control y permitir que la vida te sorprenda con soluciones que tu mente limitada nunca hubiera imaginado. Esta paz es lo que todas las tradiciones espirituales señalan como el verdadero tesoro, como aquello por lo que vale la pena vivir, como el estado natural del alma cuando no está perturbada por el ego y sus infinitas demandas.
Y créeme cuando te digo que esta paz es posible para ti, es alcanzable para ti, está esperándote en este mismo momento, no en algún futuro lejano, cuando finalmente logres resolver todos tus problemas, o cuando finalmente obtengas justicia, o cuando finalmente aquella persona pague por lo que hizo. Está aquí ahora, en lo más profundo de tu ser, debajo de todas las capas de dolor, de miedo, de resentimiento. Pero para acceder a esa paz necesitas hacer algo que va completamente en contra de lo que te enseñó esta sociedad competitiva y violenta. Necesitas rendirte, y rendirte no significa darte por vencida, no significa resignarte a ser víctima, no significa permitir que te sigan haciendo daño. Rendirte significa dejar de luchar contra lo que ya pasó, significa aceptar que no puedes cambiar el pasado por más que lo desees, significa soltar la ilusión de control sobre cosas que nunca estuvieron y nunca estarán bajo tu control, significa reconocer tu propia humanidad, tu propia vulnerabilidad, tu propia necesidad de ayuda, tu propia necesidad de gracia. Y cuando te rindes en este sentido espiritual profundo, cuando finalmente sueltas y dices: yo sola no puedo con esto, necesito ayuda, necesito que algo más grande que yo se haga cargo, algo milagroso comienza a suceder. Empiezas a notar sincronicidades, empiezas a recibir ayuda de lugares inesperados, empiezas a ver que las cosas se acomodan. De formas que no hubieras podido planear, empiezas a experimentar una ligereza que hacía años no sentías. Y lo más interesante es que muchas veces la justicia que tanto deseabas termina llegando, pero de formas que nunca imaginaste. Y para ese momento ya no te importa tanto, porque has recuperado algo mucho más valioso: tu propia integridad interior, tu propia felicidad, tu propia capacidad de amar y ser amada. He visto esto suceder una y otra vez en las personas con las que he caminado espiritualmente a lo largo de los años. Recuerdo en particular a un hombre mayor, un señor de más de 80 años, que vino a hablar conmigo completamente consumido por el odio hacia su hijo, quien lo había abandonado en un asilo sin visitarlo nunca, sin llamarlo, sin siquiera preguntar cómo estaba. Este hombre no podía hablar de otra cosa. Cada conversación, cada encuentro terminaba siempre en el mismo tema: el abandono de su hijo, la ingratitud, la injusticia de haber dedicado toda su vida a darle lo mejor y recibir a cambio el olvido más cruel. Le propuse que hiciéramos juntos un trabajo de liberación emocional, algo similar a este ritual del que te he hablado, pero adaptado a su situación particular. Y al principio se resistió porque decía que su hijo no merecía ser perdonado, que lo que había hecho no tenía perdón, que él tenía derecho a estar enojado, y tenía razón en todo eso. Pero lo que no veía era el precio que estaba pagando por aferrarse a ese enojo justificado. Estaba perdiendo los últimos años de su vida, estaba dejando pasar oportunidades de conectar con otras personas que sí estaban ahí. Estaba rechazando la posibilidad de experimentar paz antes de morir. Finalmente, después de muchas conversaciones, aceptó intentarlo, y lo que sucedió fue hermoso y doloroso al mismo tiempo. Durante el proceso de hacer su propio ritual de liberación, de escribir una carta a su hijo diciéndole todo lo que sentía y luego quemarla simbólicamente, de trabajar con su respiración y con ejercicios de meditación guiada, este hombre comenzó a llorar como no lloraba desde hacía décadas. Lloró por todas las expectativas frustradas, por todos los sueños rotos, por todo el amor no correspondido, por todas las palabras que nunca se dijeron. Y después de ese llanto profundo, después de esa catarsis necesaria, algo cambió en él. Su rostro se suavizó, su mirada se volvió más clara, su voz perdió ese tono amargo que siempre tenía. No es que de repente perdonara a su hijo completamente y olvidara todo. No es que dejara de dolerle el abandono, pero sí logró soltar la necesidad de que su hijo reconociera su error como condición para que él pudiera estar bien. Logró separar su propia paz interior de las acciones de su hijo. Logró recuperar su poder personal, su dignidad, su capacidad de elegir cómo vivir sus últimos años. Y lo más increíble de todo es que 6 meses después de ese proceso, completamente de la nada, su hijo apareció a visitarlo. Nadie lo llamó, nadie lo presionó. Simplemente un día llegó al asilo diciendo que necesitaba hablar con su padre, que algo dentro de él le estaba diciendo que tenía que venir. No hubo una gran reconciliación hollywoodense. No hubo abrazos y lágrimas y promesas de nunca más separarse, pero sí hubo una conversación real en la que ambos pudieron decirse cosas importantes, en la que el hijo pudo explicar que él también había estado sufriendo, que él también cargaba con culpa y con dolor